Estamos viendo el tema de la ceguera espiritual. La semana pasada veíamos por la palabra que el mundo y las personas que están en el mundo se encuentran en esta lamentable y triste situación. Veíamos por medio de la palabra a aquel que se le llama al hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Veíamos también a los que rechazan y aborrecen la luz, son personas ciegas, espiritual. Dentro de este grupo también veíamos a aquellas personas, veíamos aún dentro de esta misma situación, ceguera espiritual, de donde dice la Escritura que el Dios de este siglo, en 2 Corintios creo que es 4:4 o 4:3 al 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Bueno, amados hermanos, entonces Dios nos permite ahora ver por la palabra nuevamente otra vez, por las Escrituras, lo que dice a la iglesia. Dice, la Biblia atribuye mucha más importancia a la vista espiritual que a la física. Recuerde que el Señor nos dijo que no es por qué vista, sino por qué, por fe. Que no coloquemos nuestra vista, nuestros ojos en las cosas terrenales, en las cosas que pasan, en las cosas que un día se van a quemar, hermano. Todo se va a quemar ante el fuego, en las cosas que son pasajeras. Que no pongamos nuestra vista en esta tierra, en lo terrenal, en lo humano, en el conocimiento humano, en la razón, en la inteligencia aún humana. Ahora le llaman inteligencia artificial. Y la gente coloca su vista hacia aquello y dirige su vista y su oído hacia aquello. Y es dirigido por aquello, por aquellas cosas. Pero yo quiero tomar nuevamente otra vez Isaías capítulo 42, versículo 18 y 20. Porque me faltó decir allí unas palabras en los comentarios que Dios me permite buscar, tener allí. Dice en la nueva Biblia viva, la palabra de Dios, en la versión nueva Biblia viva, no sé si la tienes ahí, hermano Luis. Dice las Escrituras, y en el capítulo 42, permítame decirle primero, hay una aclaración, Isaías. Dios está hablando en primera parte al versículo 1 al siervo de Jehová, que es Jesucristo. Pero después cambia el Señor por el Espíritu Santo, la profecía, y ahí es donde entra y comienza a hablar al pueblo de Israel. Y en este caso, como estamos hablando de ceguera espiritual, nuevamente Dios les dice a su pueblo, en la nueva Biblia viva, que ciegos y sordos son para con Dios. Escuche. Porque no quieren escuchar, porque no quieren ver. ¿Y quién hay en el mundo tan ciego como mi pueblo, destinado a ser mi mensajero de la verdad? ¿Quién tan ciego como mi consagrado, el siervo del Señor? Fíjese usted cómo dice la Escritura, dice, que ciegos y sordos son para con Dios. Un pueblo que dice la Escritura, como Israel y Judá, ¿cómo pudieron ser tan ciegos siendo siervos de Dios, siendo los elegidos de Dios, siendo ellos los mensajeros de Dios? Las Escrituras nos dicen que Israel iba a ser como para la luz y debe ser como para la luz para las naciones. Fue el pueblo que Dios llamó, fue el pueblo que Dios escogió, porque Él le amó. Recuerden Israel, que antes se llamaba Jacob y Dios le cambió el nombre. Jacob luchó ¿con quién? Con el ángel del Señor. Y le fue cambiado su nombre. Pero detrás de ese nombre Dios veía una nación, un pueblo, un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo santo, un pueblo que iba a hacer luz a las naciones.
Pero aquí en esta profecía Isaías, después de que pasa mucho tiempo, dice el Señor en el versículo 20, dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Israel vio la gloria de Dios, vio las maravillas de Dios, vio las obras de Dios. Aún así, hermano, siguieron en su terquedad, en su necio corazón, en su entendimiento entenebrecido y cerrada la mente, cerrado el corazón, cerrada su vida espiritual ante los designios, ante lo que Dios y los planes de Dios que tenían con ellos. Como hoy también hay una iglesia, nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, la Escritura nos llama a nosotros los gentiles, que hemos sido rescatados, que tenemos las Escrituras, que sabemos, que conocemos. Pero nuevamente hay una pregunta aquí: ¿cómo Israel y Judá pudieron ser siervos de Dios y aún así seguir tan ciegos? ¿Cómo pudieron estar tan cerca de Dios y ver tan poco? Fue la nación que conoció, que vio a Dios, hermano, en toda su gloria, hermano. Ninguna nación entre los pueblos, entre las naciones aquí en la tierra vio tanta la gloria de Dios como el pueblo de Israel. El tiempo del Señor Jesucristo aquí en la tierra, que fue manifiesta con toda su gloria, la gente lo vio, los discípulos lo vieron, las multitudes contemplaron la gloria, las maravillas, las obras del Señor. La gente religiosa, los líderes religiosos, los fariseos, los judíos. Pero ¿qué pasaba en el corazón de ellos? Tan cerca que tuvieron al Señor muchos y no creían. Aún su misma familia, recuerden. Pero termina diciendo la Escritura que muchos de sus hermanos estuvieron allí. Después de que Él resucita, después de que Él parte, la gloria de Dios se manifiesta en Hechos capítulo 2, donde el Señor dice: esperen hasta que sean vestidos de lo alto, hasta que venga mi Espíritu Santo, hasta que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ahí en el aposento alto fueron llenos, fueron investidos de la gloria de Dios. Los apóstoles, la misma familia del Señor, los que no creían. Aún dice las Escrituras que las mismas madres de estos apóstoles también terminaron creyendo ahí a la resurrección y a la palabra. Tal vez, mire, yo encontraba en esto algo tan especial, porque alrededor de usted hay gente ciega, ¿o no? O en nuestra casa no hay gente ciega si usted convive con alguien. ¿No hay gente natural de la que habla la Escritura? Usted vive alrededor de ciegos, hermano, en su trabajo, en su estudio, en su casa. Pero fíjese que por más que aún vean el testimonio, la vida de Dios en su vida, amado hermano, uno dice: pero es que ¿por qué no ven? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no ven el testimonio? Terrible es para los que verdaderamente no dan testimonio en casa, porque sus hechos hablan más que 1000 palabras. ¿De qué gana predicarle a la mamá o al papá que se arrepientan de sus pecados cuando yo sigo la condición y digo que voy para una iglesia, que pertenezco a un grupo y que todavía pertenezco a un liderazgo y servicio? Porque no están viendo lo que es congruente mis acciones con mis palabras y mis hechos. Pero nosotros vivimos de gente rodeada y gente ciega en el trabajo. Tal vez la gente en el trabajo solo nos conoce nomás por el trabajo, pero los que más nos conocen es nuestra familia, amados hermanos. Pero sabe que yo rogaba al Señor en estos días y le decía al Señor, cuando encontraba aquellas mujeres que estaban allí, las mujeres mamá de estos apóstoles, y yo le decía: Señor Padre, ten misericordia de las mamás de estos jóvenes, de estos hermanos que están aquí en la congregación, en la iglesia,
que aunque no vean a sus mamás amando al Señor, que aunque no estén aquí en un lugar allí, aunque no tengan una Biblia, no estén allí, pero hay una oración delante del Señor. Y Dios tendrá misericordia de nuestra familia, de nuestra casa, para que se caiga todo velo, se caiga toda escama de sus ojos y puedan ver la gloria, el testimonio y el amor de Dios. Y yo creía cuando leía esta palabra en estos días, y yo, Señor, si estas mujeres están aquí y estaban allí en el tiempo y estaban allí, Señor, Padre, yo también, Señor, lo creo para estos tiempos, para la casa de mis hermanos y la familia de mis hermanos. Y yo le decía, Señor, allí. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Jesús condenó a los líderes religiosos de sus días por la misma situación. Vamos al Nuevo Testamento entonces, amados hermanos. Juan capítulo 9. Bendito Dios, gracias a Dios por el tiempo. Que se detenga el tiempo ahora mismo. Se detenga, ¿qué? La luna en el oriente, sol. La Biblia nos declara en el capítulo 9 la sanidad a un ciego de nacimiento. Contrasta con el tema, pues es este relato que muchos de ustedes ya han leído muchas veces, donde el Señor permite que un hombre ciego de nacimiento, Dios, Él se mueva a misericordia. Pero primero, antes de moverse a misericordia, el Señor, era necesario, y yo sé que esto fue a propósito, porque estas palabras ni siquiera fueron de sus propios discípulos, sino que el mismo Señor colocó esas palabras en sus pensamientos, porque el milagro, esa sanidad nace con una pregunta, y la pregunta del millón era a Jesús, era de sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En otras versiones dice: ¿de quién fue la culpa por haber nacido ciego? ¿La de sus padres o la culpa de este? Y el Señor termina diciendo, respondiendo en el versículo 3, que no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora yo que tengo aquí en la Biblia, en esta Biblia de estudio hay un comentario, dice: en este suceso, en este versículo 2, y hay una pregunta que dice ahí: ¿viene el sufrimiento a causa del pecado? Dice: en este suceso Jesús corrige una popular noción de que el sufrimiento viene como consecuencia de un determinado pecado. El hombre sanado se convirtió en un leal portavoz de Jesús, pero su testimonio no convenció a los fariseos. Escuchen lo que yo les estaba diciendo, que somos testimonio, pero la gente no ve, no quiere. Dice que también rechazaban la enseñanza de Jesús acerca del por qué el hombre había nacido ciego. Siguiendo su estilo habitual, Juan entrelaza el episodio con comentarios de Jesús acerca de un tipo de ceguera diferente, esa ceguera espiritual. El relato sigue entrando en una conversación, pero se manifiesta la gloria de Dios en este hombre de una manera especial, donde el Señor se toma o utiliza de la tierra el lodo, y dice que con su misma saliva produce una masa tal vez, y toma los ojos que estaban de este hombre cerrados, tal vez nublados, totalmente blancos, oscurecidos, y lo que hace es colocar ese lodo en sus ojos. Pero la sanidad no se da cuando el Señor le dice: ve al estanque de Siloé. Le está diciendo a un ciego que viaje a unos kilómetros, tal vez. El estanque que Ezequías en su tiempo, en los tiempos que se sitiaban para la guerra, este estanque aún permanecía en ese lugar, no había sido cerrado. Y este estanque se llamaba Siloé, que quiere decir, que es traducido, es enviado. Y este hombre posiblemente es ordenado por una palabra,
Pero mientras camina, ¿qué puede estar pensando este hombre joven mientras va a ese sitio? Con sus ojos llenos de lodo, la gente viéndolo. Tal vez la gente se burlaba. Tal vez la gente decía, ¿y a este ahora qué le picó el ciego? ¿Ahora qué se untó? Porque fue solo. Y fue hasta el estanque, y tal vez sus pensamientos, hermano, entró en una batalla internamente. Pero fue y obedeció la voz de aquel que nunca había visto, de aquel que nunca había conocido, aquel que era primera vez que alguien le hablaba, tal vez de esta manera. Pero la escritura dice que este hombre fue y en ese lugar recibió la vista. Se lavó como el hombre Naamán, recuerda las escrituras, creo que Eliseo, Elías, que lo envió una palabra y le dijo: ve y sumérgete a ese río. Y ese hombre, que era muy poderoso, del ejército, no hay otros ríos mejores, no hay otros ríos más limpios, pero voy a ir, voy a obedecer. Lleno de lepra, su vida estaba vuelta ¿a qué? Y sin símbolo de ¿qué? Del pecado, corrupta hasta la muerte. Pero obedece, va y se sumerge. ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Cuántas veces le pidió el profeta? ¿Cuántas? ¿Y cómo salió? Dice la piel más hermosa o como la de un bebé. Este ciego regresa. Y regresa viendo el que mendigaba. Entonces la gente que le conocía y los vecinos se preguntaban, decían: ¿este es el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían en el versículo 9: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía a gran voz: yo soy. Por primera vez viendo a unas personas que solo tal vez escuchaba, pero que nunca sus ojos habían sido abiertos. Sus ojos estaban cegados desde el nacimiento, amado hermano. Pero dice la escritura que los fariseos de una u otra manera escucharon lo que se había producido en este hombre, y que era tiempo de el sábado, donde no se laboraba, donde no se trabajaba, el descanso, el día del Señor para ellos. Lo habían tomado y lo obedecían de esta manera por la ley de Moisés, que tenían que dejar todo trabajo. Pero el Señor dice que estos hombres tenían un listado de las cosas permisivas o de las cosas que se prohibían, y una de las que se prohibían era trabajar el lodo. Por eso el Señor, de una u otra manera, amados hermanos, usa el lodo para poder decirle el mensaje a aquellos hombres que aún en la condición del hombre que estaba necesitado, si tuviera que hacer lo que fuera necesario para que ese hombre fuera sano, fuera libre, y no solamente fuera sano, porque el contexto de la escritura allí en el capítulo 9 vemos que este hombre no es solo sanado, sino liberado de su condición espiritual también, amado hermano, como es lo que Dios siempre ha querido con la existencia humana, con los seres humanos. Dice la escritura que los fariseos le interrogaron y le volvieron y le preguntaron: ¿y cómo es que este te abrió los ojos y a dónde lo conoces? Y él dijo: yo no lo conozco, yo no sé de dónde viene, yo no sé si es pecador, yo no sé, pero yo sí sé unas cosas que yo antes no veía y ahora veo. Y dice que aún por el testimonio, por el milagro, no creyeron. Y dice la escritura que tuvieron que ir a los padres. Y le preguntaron a los padres: ¿es verdad que este es su hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Y es verdad que es ciego de nacimiento? Sí. Pero entonces, ¿cómo ve ahora? Pero sus padres no respondieron, más bien le dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero
¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Versículo 21. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle. A él hablará por sí mismo. ¿Sabe por qué temían sus padres? Y está dentro de uno de los puntos aquí. Dice que dentro de este tiempo, dentro de este capítulo, vemos 4 reacciones diferentes ante el Señor. Primero, los vecinos se revelaron la sorpresa, pero total escepticismo, amado hermano, ante el milagro, ante el testimonio, ante la situación. Los padres creyeron, pero callaron por temor a la excomunión y a la expulsión, porque tenían miedo. Dice el versículo 22, que el que confesare que Jesús era el Mesías. Recuerden que ya había pasado un tiempo, ya la fama del Señor estaba por todas las ciudades, por todos los pueblos, por todas las aldeas. La fama del Señor era extrema. Pero había llegado tanto a esto al corazón de estos hombres líderes ciegos, líderes religiosos, líderes judíos, que habían, amado hermano, habían amenazado aún a todos los que iban y a todos los que estaban allí en el templo, a todos los que iban y tal vez celebraban las fiestas, las costumbres y todo. Y la amenaza era que el que dijera, el que confesara que Jesús era el Mesías, inmediatamente iba a ser echado del templo, de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene preguntarle a él. Y entonces dice que le volvieron a llamar y le interrogaron y le volvieron a decirle otra vez: ¿quién te hizo eso? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Sabe? Cuando yo leía aquí las escrituras, podía verme yo, podía verlos a ustedes y podía preguntarle yo a ustedes: ¿quién te abrió los ojos, iglesia? ¿Quién te abrió los ojos cuando estabas en tinieblas? Cuando estabas en tu condición. ¿Quién abrió mis ojos? Porque Él solo puede verdaderamente abrir no solo los físicos, sino también el espiritual, el entendimiento, el del corazón, el de la mente. Y dice la escritura que de tanto preguntarle y de tanto interrogarle, este hombre le respondió en el versículo 27. Y dice: ya se lo he dicho de una y otra manera, ya se lo he dicho, ustedes no me quieren oír, no me quieren escuchar. ¿Lo quieren oír otra vez? ¿Queréis también entonces, dice, vosotros hacerlos sus discípulos? Dice el versículo 28 que le injuriaron, le insultaron, aún lo maldijeron. Dice los comentaristas que aún maldijeron a este ciego. Y recuerden lo que el Señor decía en el Antiguo Testamento: hay del que se le lanzara una maldición a un ciego. Hermanos, la mano estaba de Dios contra él. Pero este hombre ya veía, ya no era ciego. Le injuriaron. Y respondió el versículo 30 al hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Porque miren el versículo 29, perdóname que me adelanté allí. El versículo 29 dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, en forma despectiva, los líderes religiosos, Jesús era despectivo para ellos. ¿Cómo trataron al mismo Jesús? ¿Hijo de qué? Del diablo. Eso era lo que para ellos, los religiosos de aquel entonces, representaba el Señor Jesús. Y versículo 31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Fíjese. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Si no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Fíjese,
¿Qué corrigió el Señor al principio, en este caso, a los discípulos? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué terminaron diciéndole estos mismos hombres a ese hombre que había sido sanado? Y que no solo estaba siendo sanado, su fe había sido, hermano, puesta en otra situación, amados hermanos. ¿Tú naciste en qué? ¿De todo qué? En pecado, hermanos. Ve usted la bondad y la misericordia de Dios, y ve usted la atrocidad del hombre. Ve usted la implacabilidad del hombre, hermano, contra el hombre, cuando se ensaña contra alguien. No importa que lo que vea el frente al milagro, la sanidad, la situación, están tan ciegos, y es donde comienza el versículo 33. Y yo creo que hay un subtítulo ahí en la palabra de ustedes, en la Reina Valera, dice: ceguera ¿qué? Espiritual. Y es ahí donde el Señor comienza a hablar, Espíritu Santo de Dios, por boca del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. La gloria de Dios. Un ciego que nunca, toda su vida, no había podido ver. Y cuando se abren sus ojos, lo primero que ve es lo implacable que son los hombres. Pero no solo ve eso, sino ve la misericordia y la bondad enfrente de él, de un Dios vivo, un Dios real, un Dios que estaba representado ahí en el Señor como humano 100%, pero la divinidad de Dios estaba allí presentándose y revelándose a este hombre ciego de nacimiento. ¿No es así lo que Dios ha hecho con nosotros? Dios no se te ha revelado por medio de las Escrituras. ¿Cuántas veces el Señor se te ha revelado por medio de las Escrituras? ¿Cuántas veces el Señor: yo soy el que estoy, yo soy el que hago la obra, yo soy el que comencé la obra, yo soy el que tengo el propósito contigo, cumpliré mi propósito contigo? Es el que toma la palabra y nos habla y nos revela su palabra de una y otra manera, iglesia. Abriendo ¿qué? Nuestros sentidos espirituales, nuestra vista espiritual, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. Eso estaba haciendo en este momento con ese hombre. Y él dijo: creo, Señor. Inmediatamente ¿qué? Le adoró. Fíjese la redacción, hermanos. Quién sabe, pasó ahora unas horas o pasó un día, unas horas tal vez de ese milagro. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que se produjo en él, hermanos? Una reacción ¿de qué? De adoración, de pasión, de amor. Esa adoración significaba amor, que le amaba, que le aceptaba, que estaba recibiendo lo que él decía. No solo una sanidad física, sino la sanidad de su alma, la sanidad de su vida, la sanidad de su espíritu, que lo había resucitado. No solamente nomás porque una persona, amado hermano, si le preguntáramos a una persona el cual siempre ha tenido usted su vista y queda de la noche a la mañana ciego, hermano, y lo que ve solo es tinieblas y oscuridad, para esa persona significa muerte, hermanos. Ya no ve nada, todo está muerto frente a sus ojos físicos. No hay vida frente a sus ojos.
Lo que un día contempló ya no lo volverá a contemplar más. Y esa persona se dice que queda como medio muerta. Pero al cabo del tiempo esa persona, si tiene una actitud donde se deja ayudar, donde hay ayuda, donde hay elementos, instrumentos, y se le permite que se le ayude, va, hermano, a comenzar a caminar, ya no por vista, sino por qué, un instrumento. Y nuevamente usted le ve el instrumento, la vara. Ahora nosotros vemos y observamos las escrituras y tenemos las escrituras. Ya no andamos por vista, sino que andamos ¿por qué? Por la fe en el Hijo de Dios. Iglesia, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible la ceguera espiritual en la iglesia? Es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que esto, hermano, esté, o esta situación, esto, hermano, de una u otra manera llegue y esté actuando dentro de la iglesia de Dios? Y dice Jesús, quiero terminar allí, dice Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, para los que no ven, perdón, ¿qué? Vean. Y los que ven sean cegados. Y cuando el Señor habla de esta parte, sean cegados, no es físicamente, sino su entendimiento. Porque amaron, dice la escritura, ¿qué? Más las tinieblas que a la luz, y sus corazones fueron entenebrecidos. Dice Romanos, la palabra. Y dice aquí, termina diciendo aquí: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Uy. Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Permítame leerle esto en otras versiones. Ese versículo, Juan capítulo 9, versículo 42, 41, perdón. Usted se puede ubicar allí. Dice en la Nueva Biblia Viva: Jesús le contestó: si ustedes fueran ciegos, no serían culpables de sus pecados. Escuche. Pero como aseguran que ven, son culpables de pecado. Traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: Jesús les contestó: si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, fíjese, que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. ¿Ve usted? Los fariseos mostraron incredulidad y prejuicio, pero el hombre sanado demostró una fe constante y creciente. Los fariseos les chocó que Jesús pensase que eran ciegos espirituales. Esto era un insulto o una arma para ellos, un juicio. Y de hecho era un juicio para ellos. Estaban siendo juzgados por el Señor soberano, hermanos. Pero ¿qué estaba pasando con el otro? Que era ciego. ¿Estaba haciendo qué? Salvado. De hecho ya había sido salvado. Pero estos, por su incredulidad, por estar asegurando que veían, pero no creían verdaderamente, hermano, estaban siendo ya
condenados. Eso es, hermano, literalmente, condenados. Y dice la escritura, Jesús les contestó que solo la ceguera, entre paréntesis, la obstinación y la estupidez, disculpaba su conducta. Pero sigue diciendo aquí en los comentarios, dice, a los que fueron receptivos y reconocieron que el pecado en verdad los tenía ciegos en cuanto a conocer la verdad, Él les dio entendimiento y revelación espiritual. Pero rechazó a quienes se volvieron condescendientes y arrogantes y ciegos. ¿No eran estos hombres? Jesús aprovechó la ocasión para señalar los reprensibles que eran los fariseos, ya que aseguraban tener vista espiritual, pero voluntariamente rehusaban salir de su ceguera, de su condición. Eran como aquellos que amaban la oscuridad más bien que la luz. Fíjense la condición espiritual de estos hombres. Practicantes de las escrituras, religiosos, a costumbres. Estaban ahí en el templo, estaban allí a la hora señalada, estaban ahí celebrando sus costumbres, pagaban sus votos, diezmaban. Pero ¿qué, hermanos? Amaban más la oscuridad que la luz. Cuando el apóstol Pablo se dirigió a los efesios, a lo mejor o mejor a la congregación, les dijo que habían sido iluminados los ojos de su corazón. Efesios capítulo 1 versículo 18. Mire, esto tiene un contenido tan especial, hermano. Yo le decía a mi esposa, estoy estudiando, y cada vez que estudiaba me llevaba el Señor a otra y a otra más y a otro más, y el Señor como que le va mostrando. Y fíjese que yo, mire, si yo le mostrara, voy aquí y me faltan dos páginas, una página y media, perdón. Dice la Nueva Biblia Viva, Efesios 1:18. Me gusta esta versión. Dice: pido también que ilumine sus corazones, dice el apóstol Pablo, para que sepan cuál es la esperanza a lo que los llamó y qué enorme es la riqueza de la herencia que Él ha dado a los que son suyos. La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Y la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Eso es usted y yo, amados hermanos, que iluminó nuestros corazones, que un día alguien oró por nosotros. Un día tal vez alguien hizo una oración en una iglesia. Alguien oró por usted para que fuera iluminado su corazón, para que fueran eso que estaba en su vista, hermano, quitado, ese velo, esas escamas, hermano. Y Dios escuchó aún esa oración, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Y Él tuvo en misericordia en venir, hermanos, y traer las buenas noticias del Evangelio. No sé cómo llegaron las buenas noticias del Evangelio a tu vida. No sé qué manera Dios se suscitó. Dice con cuerdas de amor, pero Dios se suscitó una situación para traerte a Él, para hacerte libre, para sanarte, no solo físicamente, sino espiritualmente también sanarte, sanar tu alma, sanar tu vida y traer liberación y traer victoria, amado hermano, a tu corazón. Dice el ojo, que es uno de los 5 sentidos del ser humano, amado hermano. Podemos ver aún en esta referencia, en lo que es el tema, en esta referencia del tema ceguera espiritual,
lo podemos traer de esta manera y le podemos dar como el sentido o el tipo a lo que se refiere al entendimiento, a la mente, al corazón. Estar ciego espiritualmente es tipo de tener endurecido el corazón sin entendimiento. También es tipo de tener cerrado el entendimiento. Ahora podemos ver un poquito más claro por qué la iglesia puede estar aún en esta situación. ¿Sabe que hay mucha iglesia, hermano? Y aún el enemigo está especialista para cerrar el entendimiento de la iglesia. Cerrar el corazón. Que no entienda, que no comprenda la palabra, que más bien abra su corazón a otras situaciones, amados hermanos. Pero lo que es a la palabra de Dios, y Dios me llevaba a ver unos textos que más adelante vamos a tocarlos, pero es el caso de la iglesia de hoy, amados hermanos, que quiere escuchar lo que quiere escuchar, que se le está predicando lo que quieren, se les quiere predicar lo que le gusta a la iglesia, lo que quiere escuchar, el comezón de oír. Pero cuando se les predica la palabra, cuando se les predica de santidad, de la verdad, de conducirse, de vivir para Dios, de amar a Dios, de dejar el mundo, de dejar esta situación, de dejar el pecado, de arrepentirse, amados hermanos, entonces esa iglesia no es la de Dios. Porque la iglesia de Dios es la iglesia que me lleva al éxito, me lleva a la victoria y de victoria en victoria, y toman esta palabra de victoria en victoria para poder, hermano, hacer y vivir en su situación y en su pecado, en su moral, y no reconocer, como hace unos momentos decía nuestra pastora de aquel testimonio de este hombre, de este pastor, que Dios estaba visitando. Y es la misericordia de Dios, hermano, porque si Dios quisiera, hermano, de una vez apagaba la vida de muchos. Pero Él tiene aún todavía misericordia, iglesia. Dice la escritura, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Dice la escritura, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4, versículo 18. Pregunta, mi hermano, ¿acaso no fallamos nosotros de la misma manera? Algunas veces la ceguera limitada, ver pero no comprender, o saber lo que es bueno pero no hacerlo. ¿Cuánto nos cuesta a la iglesia? ¿Qué nos dice la escritura? ¿Y cuántas veces el Señor está diciéndolo uno y la misma vez? Escuchamos, nos vamos para la casa, pero la pregunta es, ¿cuántos de esos textos bíblicos que vemos hoy en una enseñanza, en una prédica, los ponemos en nuestra vida y le decimos, Señor, esto lo voy a hacer? Esto no más en mi vida. Renuncio a esto. No más esto en mi vida. Nos vamos pensando, meditando, examinándonos nuestro corazón, nuestra vida. Tal vez llegamos a nuestra casa y seguimos allí, amados hermanos. Y eso es lo que Dios anhela de una iglesia. Que no venga solo a escuchar una palabra y que qué buena es la palabra, qué excelente mensaje, qué trazo de mensaje, pastor. Pero usted se va, hermano, y usted quedó su mente, hermanos. Porque el diablo toma ventaja y quiere tomar ventaja de una u otra manera para hacerte de que ya ahí quedó y qué buena la palabra. Pero cuando usted recuerda aquella palabra, usted vuelve otra vez y dice, Señor, aquí, Padre, esto, gracias porque usted me está hablando, porque usted quiere esto de mí, Señor. Quiero que usted ponga el querer como el hacer, como dice tu palabra, esto aquí en mi vida, Señor. Sé que me va a costar, sé que me va, Señor, a doler aún, sé que me va, Señor, a lo que pase, lo que sea necesario, por donde tengas que pasar, hasta donde tenga que sufrir, amados hermanos, hasta donde tenga que ser trillado,
hasta donde usted tenga que ser amasado, hasta donde usted tenga que ser allí, pero dice: Señor, yo voy a pasar porque yo voy a obedecer. Y esto no lo quiero más en mi vida, en mi corazón, en mi vida, en mi mente, en mi espíritu. Jesús señaló que los que profesan ser cristianos pero no tienen conciencia de su necesidad espiritual están ciegos y desnudos y no disciernen su condición lastimosa y tambaleante. Quiero, para terminar, allí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjese la ceguera espiritual con que estaba esta iglesia, la Odisea. Fíjese cómo estaba la situación. No estamos hablando de una iglesia, de unos fariseos o de otra congregación, una falsa doctrina. No, una iglesia, hermano, que había sido visitada, una iglesia que se le había llevado la palabra, una iglesia que se le había predicado el mensaje. Y Pablo llevó el mensaje a esta iglesia. Y Pablo llevó no un mensaje, no una doctrina errada, una doctrina que verdaderamente abría los ojos a este pueblo gentil, a estos ciudadanos. Pero se acomodaron a la situación, se estaban acomodando, estaban dejando que el enemigo tomara ventaja en la iglesia, en la congregación, en sus ojos, en su vida espiritual, como es lo que puede estar sucediendo en la vida tal vez de muchos hoy. Y decía esta iglesia: no tengo necesidad de nada. Pero el Señor dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando la escritura habla de no tengo necesidad de ninguna cosa, habla de literalmente ciego, hermano, ceguera. Yo le pido a usted que ore conmigo en esta noche, por favor.